lo siguiente, crisis no es una palabra generalizada. Mientras usted habla de crisis, otros, paralelamente, Alejandro, se están dando la gran vida. Y yo les pregunto a esos que se dan la gran vida, ¿qué opinan de la crisis? ¿Y qué me van a decir? ¿Cuál crisis? Eso de la crisis parte de una realidad que nosotros mismos nos encargamos de construir. Y recuerde algo, Alejandro, la realidad es una interpretación. ¿Cómo te fue en esa fiesta? Óigame, ¿qué fiesta? ¿Buena? Como habrá Traguito, otro. niñas lindas, música espectacular. Y otro, óigame, qué hueso. Me fui a los 5 minutos. ¿Cómo fue la fiesta? No hay una respuesta única. Cada uno la aprovecha según sus capacidades. Juan, porque es que hemos escuchado de países que tienen grandes problemas financieros, pero entonces bajo esa lógica que usted nos cuenta, que me parece totalmente válida, uno diría, pero entonces no deberían existir ricos en Argentina, no deberían existir ricos en El Salvador, no deberían existir ricos en México, que son países que abiertamente han declarado tener ciertos problemas económicos. ¿A qué obedece entonces que hay ciertas personas que toman las oportunidades cuando se aparecen y otras que no, que hacen de ese selecto grupo de personas que se quejan y se quejan y se quejan? La respuesta, Alejandro, es la siguiente. Esas personas no están acostumbradas a que los compadezcan, a que los salven, a que los subsidien, a que se encarguen de ellos, sino que por alguna razón en la vida les tocó encargarse de sí mismas y asumir las riendas de su destino. La mayoría que no tiene dinero se obsesiona por la pensión, tema que desarrollaremos más adelante. ¿Cuándo el Estado se va a encargar de mí? ¿Cuándo me podré pensionar? ¿Cuándo dejaré de trabajar? Eso se llama que se encarguen de uno. El reto hoy en día, Alejandro, está en encargarse de uno mismo. Esas personas entonces de las cuales me habla son las dueñas de su destino. Saben que su destino está en su interior. Me acuerdo, con base en lo que me está diciendo, que el año pasado, Alejandro, recibí un correo de una persona de España diciéndome, si aquí las cosas están muy mal, aquí hay una crisis generalizada. Y yo le dije, ¿usted sabe cuál fue la persona que en el 2013 más vio en el mundo incrementar su fortuna? Un compatriota suyo. Un español. Un español. Amancio Ortega, dueño, entre otros, de Sara. ¿Correcto? Entonces, mi pregunta es, ¿sí se puede hablar de una crisis generalizada? ¿O más bien que unos están equipados mentalmente para aprovechar oportunidades que otros ven como problemas? Recuerde la frase con la que algunos programas han sido inaugurados acá. La crisis es solo un cambio de millonarios. Mientras otros dicen, wow, esto está en crisis, otros están felices con ello, haciendo dinero. Juan, usted toca un tema bastante sensible, el tema de la pensión, un tema que toca llaga, porque realmente nos encontramos con muchas personas que ven la pensión como el fin de sus días. Es decir, yo sigo trabajando fuertemente para cuando me llegue la pensioncita. De hecho, lo usan con ese diminutivo, pensioncita, porque saben más o menos qué es lo que les va a venir. Esa es una de esas formas que la gente piensa, el gobierno se va a encargar de mí, entonces pues al fin y al cabo yo estoy ahí como tranquilo porque al fin y al cabo estoy cotizando la pensión. Así es. Y yo digo lo siguiente, Alejandro, y le digo con respeto para quienes durante mucho tiempo han trabajado y quieren su pensión. Una persona con educación financiera no debe preocuparse por su pensión, debe preocuparse por activos que generen ingresos, por la construcción de activos que generen ingresos. Mire, Alejandro, la mayoría de las personas no va a poder pensionarse. Y si se pensiona, lo hará con un ingreso claramente inferior que aquel que disfrutaba en su época laboral. La pensión es prima hermana de la quincena, prima hermana del salario, prima hermana de la prima que muchas personas buscan para tener unas mejores condiciones laborales. Llámese prima por antigüedad, prima por clima, prima por N, prima por Y, porque hay de todo tipo de primas. Pero yo pregunto lo siguiente, ¿será muy inteligente trabajar
muchos años duramente, solamente para aspirar a que en el futuro le paguen menos de lo que hoy me pagan, dada mi condición de empleado. Para mí eso no es muy inteligente. Repito, es más inteligente que con lo que a usted le paguen como salario, vaya construyendo activos que generen ingresos y que hagan que en el futuro la pensión sea un plus. No en lo que repose toda mi expectativa de calidad de vida. Pero estamos en la cultura de la pensión. Alejandro, yo acabo de hacer un video que estará próximamente en YouTube llamado ¿Cómo olvidarse de la pensión? Y le firmo por notaría lo siguiente: será tan taquillero como aquel exitoso video que pusimos llamado ¿Cómo vivir sin el salario? Repito entonces como moraleja para ese punto y que usted continúe. Olvídese de la pensión. Procure crear activos que generen ingresos. Y ya aquí hemos dicho cómo hasta la saciedad uno puede crear activos sin tener que tener mucho capital. Porque es que la queja, ¿sí?, la cultura de la queja, el pobrecito yo, de muchas personas que inmediatamente me oyen eso, es decir, Juan Diego, pero es que yo no tengo plata, yo no tengo dinero, ¿cómo voy a crear yo activos? Como que no. Un activo es una idea buena. Y ya sabemos que las ideas son el nombre del dinero en el siglo XXI. Así de simple. Juan, usted toca otro tema y usted dice que es que en ocasiones somos de la cultura de la pensión o somos de la cultura del trabajar hasta altas horas de la noche y una cantidad de cosas. Entonces, ¿hasta qué punto es culpa de las personas el depender de un salario? ¿Hasta qué punto es culpa de las personas el depender de lo que será en un futuro una pensión? ¿De quién viene siendo la culpa? ¿O hasta qué punto es nuestra propia culpa el soñar con eso y el depender de un salario? Cada 15 días esperar y tener una prima ya incluso vendida por completo. Tenemos que asumir las culpas, Alejandro, y es culpa nuestra. Es que aquí no asumimos responsabilidades. Usted no ha oído mucha gente decir, es que me dejó el avión. ¿Cómo así que me dejó el avión? ¿Cómo así que me dejó el avión? Llegué tarde al aeropuerto, que es distinto. Es que mi empleador no me deja ser rico. O es que con este gobierno nadie es rico. O es que con este vecino nadie es rico, si no me deja dormir. ¿Y quién duerme con sueño? ¿Quién trabaja con sueño? No. Usted tiene que apersonarse y asumir parte de la responsabilidad, si no toda. Y decir, bueno, si yo siempre me estoy refugiando en el otro, sacando como excusas lo que hace el otro y me perjudica, ¿cuándo voy a progresar? Yo le digo sinceramente, y piso aquí más de un callo con lo que voy a decir, yo me daría un banquete literalmente, teniendo una sesión personalizada con muchos de los que acuden a la marcha de cada 1 de mayo para protestar por su difícil presente. Ojo, yo no estoy diciendo que no haya injusticias, y no estoy diciendo que la gente no pueda reclamar, pero si uno siempre está buscando en el otro la solución de mi problema, ¿cuándo me apersono yo de él? Es que repito, el mensaje tiene que quedar clarito como me gusta a mí. Yo no puedo esperar a que se encarguen de mí. Yo me tengo que encargar de mí, que es muy distinto. Pero usted no ha visto las marchas de cada 1 de mayo. Miles y miles de personas, ¿no? No, pero por favor, y en todos los países. Contra el empleador, contra el gobierno, contra el perro, contra el gato, contra el clima, es que está haciendo mucho calor y así quien trabaja. Contra todo lo que usted quiera. Pero nadie tiene la hidalguía, y hay otra expresión que me reservo por estar en televisión, de decir, protesto contra mí mismo, por quejumbroso, por no buscar otras oportunidades, por desinformado, por perezoso y dormilón. Muéstremelo. Muéstreme un cartel de alguien que saque diciendo eso. Entonces estamos educados en la cultura de la queja. Yo en mi cuenta de Twitter, @invertirmejor, hoy dije que en este programa iba a dar una clave para progresar. Y la clave no puede ser otra que deje de quejarse. Deje de quejarse. Y en vez de la queja, busque la oportunidad. ¿Qué hace un emprendedor? Construye un negocio a partir de una queja. La frase que aquí he dicho 1000 veces y la seguiré repitiendo. ¿Usted vino a qué, señor? ¿A llorar o a vender pañuelos? Igual aplica acá.
Juan, ¿sabe que usted me hace acordar de la popular frase de me cortaron los servicios? Realmente esa es no, otra buena. No se los cortaron, no los pagué, que esa es es una cosa otra buena, diferente. esa es otra buena. La voy a poner en Twitter. Si me alcanza los 140 caracteres, le doy Los crédito. 144, ya nos subieron 4 más. Perfecto. Juan, pero sin embargo todas estas quejas de las personas se ven reflejadas en las economías de los países. Es decir, seguramente los alemanes no se quejan tanto. Nosotros los latinoamericanos, y esto lo digo con todo el respeto a nuestros hermanos latinoamericanos que nos ven a través de YouTube, pues somos de una cultura un poquito más laxa, un poquito más perezosa, de ahí que nuestras economías no sean tan fuertes como los que trabajan tan fuertemente como en Europa, por ejemplo, aunque también hay países en Europa quebrados, digámoslo así, pero supongo que los alemanes no hacen esas cosas, no se quejan tan abiertamente, los suizos, ¿qué diría yo? Por supuesto, Alejandro, vea, lo que se aplica a los países y a las economías de los países se aplica a las personas. Cuando se examina, por ejemplo, la historia de las economías comunistas de Europa Oriental, encuentran con que la innovación prácticamente en determinadas épocas no existía. Y usted se pregunta, ¿y por qué no había innovación? ¿Por qué no había creatividad? Pero ¿para qué innovación si todo se los provee el Estado? ¿Qué esfuerzo va a hacer alguien si todo se lo dan? Todo absolutamente. Entonces, cuando no hay ese subsidio permanente, cuando hay competencia, cuando usted tiene que tallar, las ideas brotan, afloran, y de ahí la construcción de negocios. Si usted mira, las personas más creativas son las que muchas veces están contra las cuerdas. Se me tiene que ocurrir algo sí o sí, porque si no se me mueren de hambre los hijos. O se me tiene que ocurrir algo sí o sí, porque si no, dejo de pagar un colegio, o los servicios públicos, la administración, o qué sé yo. Pero si siempre estamos con la cultura de abrir la boquita para que nos tiren el pescadito y así seguir sobreviviendo, no hay creatividad alguna. Y eso, repito, se evidenció en determinado momento con el pobre crecimiento económico de esas economías que todos lo subsidiaban. Entonces, literalmente, estaban creando parásitos. ¿Usted sabe la definición de un parásito financiero, Alejandro? Cuénteme. Una persona que teniendo tiempo y salud para crear riqueza, no la crea en virtud